Bien, estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche. ¿Qué podemos esperar después de las elecciones y cuando hayamos solucionado el tema sanitario que vino con la pandemia conocida como el COVID-19? Tenemos con nosotros a dos abogados, el licenciado Carlos Salcedo, el licenciado Aladín Jiménez Sánchez, y a un joven aspirante a una diputación por el Distrito Nacional y que milita con el partido Alianza País, Pero el yo soy licenciado. abogado también, señor Abogado, Miguel. está bien, sí, pero tú has Yo sido también. invitado como político. Claro, claro. Tiene esa ventaja sobre ellos, sin lugar a dudas. Eso veo, sí. Así es. Bueno, estamos hablando de lo que al final del segmento anterior hablamos de, a causa de una sugerencia del señor Martínez sobre la necesidad que tendríamos de reformar, embarcarnos en una reforma de la Constitución, de lo que no está de acuerdo el licenciado Carlos Salcedo. Adelante, señor Salcedo. Mira, hay que diferenciar lo que es la forma de organización del gobierno, del Estado de la República Dominicana. Nosotros tenemos un gobierno representativo, entre otros elementos que son estructurantes de nuestro sistema de gobierno. La representación significa que usted elige a quienes finalmente serán sus mandatarios. Y el mandatario no es aquel que usted elige y mañana lo manda a callar a usted, porque eso no sería democracia. Otra cosa diferente es la democracia deliberativa, a lo Habermas. Es decir, nosotros cada vez más tenemos que sentir que estamos en una democracia deliberativa. ¿Qué significa la democracia deliberativa? Es una democracia que permite un nivel de racionalidad, un nivel de pensamiento de la ciudadanía alrededor de la idea fuerza de un crecimiento y un desarrollo sostenible, más humano cada vez más. Y cada ciudadano impulsando ese proyecto de nación y no participando únicamente el día 5 de julio, sino participando en cada momento que la democracia lo exige. Por lo tanto, esa diferencia hay que notarla. Pero lo que yo quiero también decir es lo siguiente. A partir del día 5 de julio, como yo decía al inicio, no vamos a tener una nueva República Dominicana. Seremos los mismos dominicanos, pero si queremos cambios sinceros o fortalecimiento institucional, si queremos también que la democracia se consolide, tenemos que continuar con los programas de gobierno que han sido exitosos. No es que vamos a defenestrar las instituciones, y las instituciones significa que un buen gobierno o parte de un buen gobierno no se debe dejar atrás, sea que se quede el mismo partido en el gobierno o sea que venga el cambio. El cambio no significa que va a venir automáticamente la bondad a la República Dominicana de todo lo que había mal hecho. No. Si no hay una determinación, y eso es lo importante de la democracia deliberativa, de la ciudadanía, de ese cambio, impulsándolo para que los mandatarios nuestros no hagan lo que se les pegue en gana, ¿verdad? No te manden a callar mañana porque tú me elegiste a mí, ¿verdad? Tenemos que entonces lograr empoderarnos como ciudadanos responsables. Yo digo siempre, incluso lo escribí en el día de hoy, nosotros tenemos que tener una democracia, ¿verdad?, de ciudadanos, no la democracia sin ciudadanos o una democracia donde no haya ciudadanos. Y la democracia de ciudadanos implica no solamente derechos, implica deberes, y el deber de participación, de deliberación permanente. Es decir, que no vamos a trabajar instintivamente. Esta República Dominicana actúa muchas veces por programas que son improvisados, que no están en ningún programa de gobierno. Y tenemos que desacostumbrarnos y acostumbrar a los políticos a partir del 5 de julio de que las voces nuestras sean escuchadas para que en sus programas de gobierno, ¿verdad?, hayan efectivamente acciones que sean estables en el tiempo y que nos den la tranquilidad del goce y disfrute de los derechos, ¿verdad?, durante el mayor tiempo posible y que alcance a la mayor cantidad de gente en el país para preservar los derechos de igualdad, de libertad, de fraternidad, que son, diríamos, principios cardinales de nuestra democracia. Señor Martínez. Bueno, yo estoy de acuerdo también con eso, y eso va de la mano con el principio de que el Estado debe de ser continuo. Y yo creo que ningún programa que le esté dando soluciones al país debe de dejarse de un lado, no importa quién lo haya creado, el Estado debe de continuar esos proyectos. Yo estoy de acuerdo con eso, con el señor Carlos. Y quería retomar lo que había mencionado el señor Jiménez para tratar de seguir desarrollando mi punto.
que tú mencionabas lo de que una democracia participativa, nuestra constitución nos da la capacidad de ejercer una democracia participativa en parte, pero no tenemos una democracia realmente directa, sino que es una democracia semidirecta. Y la otra que tú mencionabas es la democracia representativa, que sería la democracia delegativa, que sería lo contrario a la participativa, que es la que se elige de manera directa. O sea que la Constitución tiene, por ejemplo, ese choque de que, por ejemplo, cuando tú tratas de hacer una consulta popular, esa consulta tiene que ser aprobada por la Cámara de Diputados, lo que te obliga a dialogar con la democracia representativa y lo que impide que sea una democracia directa totalmente, sino que es una democracia semidirecta, y eso es parte de lo que se debe romper en la Constitución y se debe de reformar. Pero como le iba diciendo, es necesario que veamos el sistema de elección de jueces. Yo sé que es una Constitución muy avanzada y muy integral, yo no le estoy señalando, no. Fue una de las mejores constituciones que hemos tenido del 2010, luego de la de Juan Bosch. Esta constitución es magnífica. Los cambios que se hicieron en la constitución en el 2015 solo fueron, digamos que para fines de reelección. O sea que sigue todavía en esencia la misma constitución de 2010, que ha sido una de las más avanzadas. Pero tenemos que pensar en cómo podemos tener un sistema de elección de jueces un poquito más transparente, más democrático, ver qué podemos hacer con el Consejo Nacional de la Magistratura. A mí me gustaría que fuera a través de las cámaras conjuntas que se elijan los jueces, como se hace en otros países. Y también tenemos que ver cómo podemos independizar la justicia teniendo un ministerio público independiente, y para eso tenemos que desligar el Ministerio Público de la designación del presidente general de la República, si realmente queremos tener una justicia que represente a los ciudadanos, sino que represente al jefe que lo nombró. Y eso es algo que se ha ido señalando mucho, y debemos de entrar a la Constitución para poder romper con eso y arreglarlo. Ya desde el punto de vista de qué podemos esperar después de las elecciones, hay otros factores ya que no son políticos y son también sumamente importantes. Por ejemplo, los temas económicos. Nosotros estamos pasando por una crisis del COVID que no termina y que todavía tenemos miedo de que haya una segunda ola de contagios, que es muy probable que suceda luego de las elecciones o en cualquier momento, si no podemos ejercer los controles que eviten que eso suceda. Y eso, aún se pare, haya una segunda ola o no, va a haber una crisis económica muy grande y muy profunda. Ya están anotando de que va a haber más de un 26% el aumento de la pobreza y que van a desaparecer muchísimos empleos informales y empleos formales pasarán a ser empleos informales. O sea que es un reto para las comunidades pobres. Por ejemplo, los barrios tienen que tener una asistencia del Estado y una política económica que vaya tratando de ver cómo va a llevar esa economía luego de las elecciones, porque la economía va a ser un reto muy grande luego de esto del COVID. Ya otro punto luego de las elecciones importantísimo es la ley electoral, la ley de partido, ha sido intervenida varias veces por la Constitución, y si queremos pensar que tuvimos problemas en esta contienda electoral y que tuvimos problemas, quejas de la Junta, por ejemplo, un informe de la OEA diciendo que habían faltas, y que por eso fue que no se dieron las elecciones y se suspendieron. Nosotros entonces tenemos que velar por tener una ley electoral mucho más transparente, que sea más específica, y también una ley de partidos políticos que también se adecue y que pueda fiscalizar más los recursos y establecer los controles también de las campañas electorales. Vamos a escuchar la opinión del licenciado Jiménez Sánchez. Adelante, señor. No se escucha. Prenda el micrófono. Bien, nosotros somos de los que entiende la aseveración que se puede dar desde aquí es el fortalecimiento y la mejora que debe de haber de cara a las políticas nacionales. Ahora mismo son vitales. Estamos hablando de que el tema económico es fundamental y se amerita de políticas públicas que den fortaleza a esto, y uno entiende dentro de las cosas que se pueden hacer es lo que es vinculado al tema de esa alianza público-privada, que es importantísima hacerla porque es un tema de todos, y como es de todos, tienen que darse esos mecanismos de fusión, y eso es importante en un momento como este, que las APP, como se le llama, a las alianzas público-privadas, puedan impactar en la vida con esos programas se puede llevarse en conjunto. Aparte de eso, otra cosa vital
es el tema de cuáles programas inmediatos de cara a lo laboral se lleva por un tipo de gobierno, porque la realidad es que esto ha impactado en los trabajos, ¿bien? Y uno de los motores que uno tiene que generar es eso que permita que haya un fluir económico de cara a entre los gastos y todo que pueda dar la remuneración de la empleomanía en la República Dominicana. De cara hay candidatos, y aquí meto un poco la parte política, que dentro de los programas, cuando uno va viendo qué ellos van colocando, por ejemplo, en el caso de Gonzalo Castillo, que te habla del tema del primer paso, creo que esos son tipos de programas que tienden a impactar porque te esté dando oportunidades a jóvenes en un primer ámbito, pero también está considerando a personas de cierta edad que se torna un poco difícil. Por citar partes económicas que son importantes y pasos de programas que son importantes. Y otro que también viene de cara a sectores que quiere también inmiscuir, como el tema de la construcción. Ese tipo de cosas son importantes verla, porque luego de esto, sí, la vida sigue, todos seguimos, pero hay una realidad. Y la realidad de nuestro país ahora mismo y del mundo está en que depende de qué tipo de política haga el gobierno que entre, ¿verdad? En el caso nuestro. Yo tengo una pregunta, más que una pregunta, una preocupación que creo que comparte mucha gente en este país. Es evidente que la herencia que nos dejará el COVID será una herencia de retroceso económico relativo, ¿no? Porque los economistas dicen que la economía dominicana tiene bases tan sólidas que posiblemente tenemos muchas posibilidades de recuperarnos en un plazo mediano o corto, incluso inferior al de muchos otros países con una economía similar a la nuestra. Ahora, a mí me parece que independientemente de la gravedad o no del problema económico que se nos avecina, yo creo que es necesario, se impone un gran acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas del país, las fuerzas vivas, las fuerzas sociales, las fuerzas empresariales, etcétera, etcétera. Pero no veo ambiente. Cada día me da la impresión muy penosa de que ese clima cada día se va como ennegreciendo, se va oscureciendo y cada día se nos va a hacer más difícil acometer de manera conjunta los problemas que ameritan una acción conjunta de la sociedad dominicana. Doctor Salcedo. Mira, Miguel, yo creo que tú te adelantaste a una de las reflexiones que yo hice a propósito del tema. Nosotros hemos convivido durante mucho tiempo en el medio de teóricos de la teoría, los econs aquellos de Ackerman, y también aquellos que viven en el mundo de la realidad. Nosotros tenemos una realidad palpable, una democracia, una economía en desarrollo, en crecimiento durante 3 décadas, que ahora se va a ver mermada de manera significativa, quizás tasa cero de crecimiento, en el mejor de los casos, quizás mucho mejor, y no quizás, sin el quizás, dentro del área, nosotros deberemos ser quizás una de las economías más sólidas, aun cuando sea una economía pequeña. Pero eso no quiere decir que no tengamos un enorme reto, y ese reto no es solamente de la sociedad civil, no, es de la sociedad política, del liderazgo nacional, del liderazgo empresarial, de los grupos organizados de la sociedad, de los movimientos populares. Todos tenemos un compromiso con la necesaria estabilidad macroeconómica, todos debemos contribuir con ella, y a pesar del reduccionismo estatal, que es parte del liberalismo, del cambio, diríamos, de la reconcepción de la política y del sistema político en el mundo, eso no quiere decir que no hay una participación activa del Estado en momentos de crisis. Y el Estado no lo compone solamente el que gobierna en el momento, lo compone cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, tendrá que haber necesariamente, para que sea una democracia en momentos de crisis, deliberativa, y deliberativa significa no salir de los instintos, que las decisiones no salgan de la impronta, de la circunstancia única y exclusivamente del momento, de lo que nos dicta la mente en el momento, sino de lo que el presente nos indica para el futuro que se avecina. En ese sentido, Miguel, estoy absolutamente de acuerdo contigo en la necesidad de procurar un avenimiento entre las fuerzas políticas de la República Dominicana, cosa que parece difícil,
pero no imposible, porque el liderazgo principal de la República Dominicana, a pesar de sus diferencias, ha contribuido de manera significativa a la consolidación y extensión de la democracia dominicana. A Leonel Fernández nadie le puede negar los aportes que le ha hecho la democracia dominicana. Nadie. Su gran visión de estadista, la participación del Partido de la Liberación Dominicana en el poder ha dado sus avances. Lo hizo el PRD en su momento con las limitaciones que fueran, igual que el PLD que tiene sus limitaciones, ha hecho su aporte importante. Lo ha hecho Danilo Medina y el gobierno del PLD de manera significativa. El gobierno que venga, sea del PLD, sea del PRM, no podrá gobernar solo porque habrá una recomposición de las fuerzas políticas en el Congreso Nacional, que es la necesaria base para las políticas públicas fundamentadas a través no solamente del presupuesto general de la nación, sino que es la expresión, el presupuesto general de la nación, de las políticas públicas que debemos emprender, porque va a haber un gran déficit fiscal. Lo tenemos ya de hace años, pero ahora incrementado por la crisis sanitaria que nosotros tenemos en el país. Y eso amerita necesariamente una conveniente, oportuna, ¿verdad? Importantísimo acercamiento entre todas las fuerzas políticas para, si quieren demostrar que quieren al país, que tienen un compromiso político, el sector político, partidario sobre todo y el liderazgo fundamental de la nación, la única forma de aportarle al país es llegando a una solución convenida que procure que estos 4 años nosotros podamos de alguna manera manejar la marea tan alta de la mejor manera posible y que no nos arrope entonces la ola. Bien, yo pienso, comparto con usted el criterio de que lo que hemos alcanzado en términos de democracia y avance democrático, poco o mucho, no es el legado de una sola persona o de un partido político. Es el resultado de muchos esfuerzos que se han ido acumulando a lo largo de muchos años. Nos quedan exactamente 3 minutos. Yo le voy a dar 1 minuto a cada uno para que hagamos una reflexión final antes de terminar el programa. Licenciado Martínez. Bueno, menos me dicen que son 1 minuto y medio, así que 30 segundos a cada uno, por favor. Bueno, yo les voy a dar gracias a todos por compartir sus ideas, cada quien expresar su punto de vista, de eso se trata, no todos podemos estar de acuerdo, y hacer una reflexión de que así como han hecho muchas cosas positivas durante estos 20 años, no se le puede negar al PLD, también tenemos que ver cómo se ha ido desgastando y cómo se han ido deteriorando esos controles democráticos, y por eso las encuestas apuntan a un cambio, no porque yo te quiera mencionar un candidato ni el otro, porque ese para mí no es lo que a mí me interesa, sino que el país necesita ahora mismo ya tratar nuevos caminos, y lo está demostrando en las encuestas, y el 5 de julio eso va a ser una realidad, porque en las calles y en todos los lugares lo que se ve es deseo de cambio, y es normal, porque el PLD tiene 20 años en el poder y hay muchos casos de corrupción, y eso pasa cuando ya tienen mucho tiempo y los controles se van saliendo y ya las cosas se salen de la mano. Licenciado Jiménez, 30 segundos, por favor. Sí, mira, rápido. Yo creo que el cambio no es solamente una palabra, hay que ver todo lo que ha sido el trayecto de las políticas públicas. Y creo que a partir del 2012 hubo un cambio desde el diálogo con Danilo Medina cuando pactó y realmente por una causa social logró dar el 4% y ha dado cosas importantes entre todo lo que aplica. Yo considero que sencillamente aquí lo que se necesita es una mejora que es constante de cara a todas las políticas que se pueda dar y una gestión que hable no de un cambio, sino más bien de toda la mejora necesaria para que impacte a la ciudadanía y nosotros vayamos por buena lid, como lo hace el Partido de Liberación Dominicana. Magnífico, doctor Salcedo. 30 segundos. Cuidado con el espejismo del cambio. El cambio puede ser con la oposición, puede ser con el partido que esté en el gobierno. Nosotros tenemos un exceso de confianza en la planificación cuando no tenemos las bases institucionales para la planificación. Aquí un presidente de la República cambia con un solo bolígrafo cualquier plan de gobierno que haya sido la ocasión para que el ciudadano vote por él. Por lo tanto, quitémonos el espejo de que lo mejor viene de la oposición o viene del propio gobierno. El cambio viene desde lo que los ciudadanos puedan presionar para que cada gobierno haga lo que en democracia se necesita. Bien, caballeros, muchísimas gracias nuevamente por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Pienso que fue una manera muy maravillosa de terminar una semana laboral y tenemos
confiados que al público le haya gustado el tema de esta noche. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Les deseamos a todos un buen fin de semana y nos veremos, como de costumbre, a nuestro regreso la próxima semana a la hora acostumbrada de siempre. Hasta entonces. Buenas.